Bien, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Arrancamos esta transmisión desde el estadio de Unión de Espeleta para vivir la fecha 24 de este torneo 2022 de nuestro futsal argentino. Esta vez con la visita del equipo dirigido por Leo Barrios, hablamos de Camioneros, que hizo una primera rueda, te diría, brillante, y que sin embargo en estas fechas que hemos recorrido desde que ha comenzado la segunda, ha tenido algunos altibajos, ha resignado varios puntos, los que decantó en que el plantel pierda posicionamiento en la tabla de posiciones. Claramente, lo que intentamos desde este lado es más o menos ponerlos al tanto de lo que sucede en el torneo antes de que comience el partido. Camioneros hoy está lejos de la punta. Por supuesto que está dentro del playoff. Ha sido superado por Estrella de Maldonado, ha sido superado por Country de Banfield. Y esto implica claramente que vamos a tener que tener muy en cuenta lo que suceda hoy en esta cancha. Cómo va a ser el planteo tanto del equipo dirigido por Mauro Antico como también por el equipo que dirige Leo Barrios. Empieza a llegar gente al estadio. Hay poca gente hoy, la verdad. Acá está llegando la gente de Camioneros. Está llegando la hinchada, la banda loca de Camioneros, para poner sus banderas, para venir con los redoblantes, para vivir la fiesta del futsal. Y tenemos del otro lado a la parcialidad de Unión de Espeleta. Hoy tenemos a Rodrigo, el vikingo. ¿Cómo era el apellido? Feleches. Acá un amigo de Unión que nos da una mano en la transmisión. Así que estamos como más que contentos de poder llevarles lo que suceda aquí en este encuentro. Falta todavía, ¿eh? Falta todavía. Todavía nos estamos organizando. Está la gente de comunicación del Club Camioneros, como siempre. Hoy pueden seguir este partido tanto en el YouTube de Balón Futsal como en el YouTube del Club Camioneros. Allí está su equipo de comunicación que a lo largo de este torneo los ha seguido por todas las canchas, llevando todas las instancias del torneo 2022. Y así estamos con la idea de poder, por lo menos que se comprenda y se entienda, la importancia de la preparación del futsal y de todo lo que rodea al futsal en este momento. Ustedes, me parece que casi siempre se piensa en los planteles, en el cuerpo técnico, en el esfuerzo de los delegados. Pero también es cierto que después de la pandemia quedó el aprendizaje que es importante la transmisión, que se pueda llegar a cada hogar con cada encuentro. Ahí empezó a cumplir un rol Balón Futsal. Y hoy nos toca, una fecha más, estar aquí siguiendo los pasos de Unión de Espeleta. Unión que está en una situación muy, pero muy compleja. Casi te diría que necesita sí o sí de los 3 puntos de hoy para poder escalar en la tabla y empezar con el pie derecho el tramo final de este campeonato. Faltan solamente 10 fechas. Se juega la 24 y quedan 10 fechas por delante. En esas 10 fechas por delante, Unión tiene que tratar de conseguir la mayor cantidad de números posibles. Claro está que además lo que hay que tener en cuenta es lo que ha sucedido con Franja de Oro, la recuperación de Franja de Oro, que no es poca, ¿eh? El equipo dirigido por Ariel Mauro, con un plantel fuerte, contundente, duro, en las últimas fechas apretó el acelerador y logró escaparse un poco de los últimos puestos del campeonato. Cosa que no ha sucedido de pronto con el equipo dirigido por Nahuel Coloma. Estamos hablando de Platense, que también la está pasando mal. Y ahí hay que sumar a Asturiano. Centro Asturiano también no viene bien en este torneo y está relegado en los últimos 4 del fondo. Por supuesto que quienes más complicados están
es el equipo de Ramos Mejía Don Bosco, que solo cuenta con 10 puntos en estas 23 fechas que han transcurrido. Hoy arranca la fecha 24 y Unión de Espeleta que tiene 15. Platense tiene 18, solo a 3 puntos de Unión de Espeleta, y esto obliga claramente al equipo de Mauro Antico a tratar de conseguir, de conquistar los 3 puntos que se van a poner en juego dentro de minutos nada más. Me gustaría saber, bien, nada, se va sumando gente. Lo que les pedimos es que compartan el enlace. La otra vez nos veía gente de Dinamarca, nos veía gente desde Valencia. Que nos digan dónde están, ¿eh? Y cómo sale el partido de hoy, cómo la ven. A los hinchas de Unión, a los hinchas de Camionero, ¿qué esperan del partido de hoy? Arriesgar un resultado, no sé, puede ser una de las posibilidades. Para mí va a ser un planteo fuerte, te digo, ¿eh? Un partido duro, contundente, porque la necesidad tanto de Unión de salir del fondo como de Camioneros volver a la pelea. Camioneros, uno lo veía sí o sí disputando allí arriba los primeros puestos y sin embargo no sucedió. Hoy por hoy esa lucha la llevan adelante River Plate, el equipo del Dibu Diegues. Ahí sale Camioneros. Y el equipo de Federico Dótolo, de Mataderos, hablamos de Nueva Chicago. Nueva Chicago tiene un partido menos. Pero River hoy es puntero. Brian Arrieta, Lucas Fernández, Diego Borruto, Agustín Páez, Pablo Pintos, Jean Acosta, Israel Solano, una de las figuras de este torneo, Israel, Ismael Maldonado, Fede Tabare, Gabriel Dávalos, Tomás Sviert, Juan Cruz Mena, Alexis Alegre y Héctor Verón son los convocados por Leo Barrios para cumplir con este compromiso de la fecha 24. Por el lado de los dirigidos por Mauro Antico, Lizarraga, Ahumada, Cordari, Harold Lasky, Palumbo, Romero, Rigo, Barbas, Uriel, Gaby Acevedo, Eduardo López, Juan Manuel Lepore, y aquí me quedo con... Bien, y me faltan un par. Mauro Pacher. Bien, y creo que ahí está completo. Sí, ahí está completo. Bueno, ya está Camioneros. Estamos mirando allí arriba a la primera de Unión, que se los cuento porque ustedes no lo van a ver. Yo los puedo ver desde aquí. Están abrazados. Se lo ve al pulpo Lizarraga. Y a punto de salir Unión de Espeleta. Emanuel Alarcón, Emma querido, Emanuel Alarcón, qué arquero Emanuel Alarcón. Como siempre, siguiendo a la Unión y a Balón. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias por estar de ese lado. Saludos a la familia, enorme, gigante familia, divina. Al hermano Alexis Alarcón, otro gran jugador de futsal. Emanuel, un arquerazo, que está del otro lado. Sale Unión, y nos preparamos para vivir este encuentro. Hoy el relato, no tenemos relatores hoy. Me toca a mí hacer de maestro de ceremonias. Fíjate vos la bandera, por favor, Vikinguito. Mirá la bandera que desplegó Camioneros en una esquina de la cancha de Unión. Una belleza. Nunca te voy a abandonar. La banda de San Martín, ¿no? Creo que es así, No, una genialidad. Está Pablo Moyano, el escudo de Camioneros. Digo, para Camioneros esta semana hubo marcha, Sí, de la CGT, así que los camioneros estuvieron presentes ahí. Hoy, alejado de la política, alejado del sindicalismo, de lo que estamos hablando es de futsal. Mirá, aquí abajo, fíjate, Rodri, ahí lo tienen, miren, charlando. Leo Barrios, Mauro Antico.
La historia del futsal cuenta la historia de ellos dos. Dos técnicos, además de queridos, grandes técnicos, profes. Ahí sale Unión. Unión de Espeleta en la cancha. Estamos a minutos nada más de comenzar el partido. Les decía que no va a ser un relato, los voy a ir acompañando un poquitito. Lo importante es que ustedes tengan el partido en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube. Vamos a ver cuál será el quinteto inicial. Con el que arranquen Camioneros y Unión de Espeleta. Allí lo vemos a Diego Borruto, a Lucas Cordari en el centro de la cancha. Y ahí está la hinchada de Camioneros, arriba de su bandera, alentando al equipo. Rodrigo Vikingo Felechi. Feleches. Ahí me salió, ¿eh? Rodrigo Feleches, el vikinguito. Ahí está el Unión formando. Ahí está la terna arbitral. Se larga este Unión de Espeleta Camioneros. Estamos viendo quién se queda en la cancha. Por supuesto, el Pulpo Lizarraga. Ya lo que uno puede ver desde aquí, que el quinteto inicial del otro lado lo tendrá en el arco a Alexis Alegre. Tendrá a Israel Solano, el gran jugador de Camioneros. A Ismael Maldonado, también en el quinteto inicial, por supuesto, Diego Borruto. Me falta uno que estoy tratando de... Ahí estamos. Y Pablo Pintos. Diego Borruto, Pablo Pintos, Alexis Alegre en el arco, Israel Solano. Y el 22 que se queda en la cancha, Héctor Verón. Por el lado de Unión, Charladontico, Eduardo López. Bueno, el Pulpo Lizarraga, Acevedo, César Jarolaski, Fran Palumbo. Todavía no se meten en la cancha. Ahí estamos, ¿eh? A punto de empezar, cronómetro en 20, se larga la fecha 24, esta vez en el sur del conurbano, lo transmite Balón Futsal, se larga Unión de Espeleta Camioneros. Nacho, Ezequiel, Eduardo y el Pulpo Lizarraga se largó. Empujón a Acevedo, Israel. Entró Fran Palumbo, al toque nada más, ¿eh? Ofensivo viene Camioneros. Verón, Solano, la cruza. Eduardo López mete presión, se la lleva Acevedo al piso, arrastra la pelota. Es momento de Jarolaski, trabadísimo el partido, duro el partido en los primeros minutos de este Unión de Espeleta Camioneros. Lateral ofensivo en los pies de Eduardo López, busca para atrás a Jarolaski. Acevedo, se pelean López,
Falta la primera del partido a favor de Camioneros, cuando no pasó todavía 1 minuto de juego. Dos alternativas, Pinto y Solano. ¿Jugará con ellos? ¿No? Ahora sí con Pintos. La fortuna y la suerte hace que este partido siga 0-0. Muy cerca Camioneros de mojar. A la nada Eduardo López. Pensó que Jarolaski se iba, tiró paralela y no llegó. Solano jugó con Pintos. Maldonado espera al borde del área. Pintos. Solano. Palumbo, duelo de titanes. Ojo con Maldonado, ojo con Pintos que está adentro. Hacia él la pelota, corta Acevedo. Va para Eduardo López, buen pie de Eduardo López, que la lleva por la derecha. La pierde, otra vez queda en manos de Solano. Al final el Pulpo Lizarraga se queda con la pelota. 17:45, 44 para que termine este primer tiempo. Hasta aquí, partido duro y peleado. Al lado del córner, así será el lateral ofensivo para Camioneros, en manos de Pablo Pintos, o en el pie de Pablo Pintos, mejor dicho. Solano la tira, ahora es defensivo el lateral para Unión. La alternativa de el Pulpo por la derecha para buscar la paralela, interceptada por Solano. En el fondo César Jarolaski. Ahora es al revés, sobre la izquierda Lizarraga. Se va López, lo busca Acevedo. Acevedo para la pelota, tiene pase atrás. Prefiere hacerla personal y consigue un lateral ofensivo. Y será Fran Palumbo el encargado. Unión en campo de juego de Camioneros. Eduardo López solo en medio de dos consigue un córner. El rechazo de Pintos. No ha habido todavía cambios, ¿no? En Camioneros. No ha movido el banco, ¿no? Esperaba López. Se la lleva. Cruza bien para Acevedo. Le rebota la pelota. Ha ganado una pelota. Son 3 contra 1. Ojo. Eduardo López Jarolaski llegó. Hizo todo y no llegó. Entra Rigo en el equipo de Unión de Espeleta, dirigido por Mauro Antico. Presión. Se pierde la pelota. ¡Ay, qué bien, qué bien! Lástima que se le fue. En el centro de la cancha Payer se la lleva Solano. Ojo con el desborde. Otra vez Pinto recupera la pelota. Para Solano. ¿Marcó otra falta más? ¿La segunda? No. Amarilla. Un poco fuerte el tema de la amarilla, apenas comenzado el partido, ¿eh?
Nacho en el lateral, el Facha espera atrás, Rigo en el medio de la cancha y Payer como pivot. Solano y Pintos meten mano, Maldonado meten mano arriba, Pintos en la mitad de la cancha. Vamos a ver qué hace Nacho. Cordari le dice a Payer, ubicate. Hacia él irá la pelota. Hacia él fue la pelota. Y la ganó. La ganó y entra Rigo, que quiso cambiar. No lo logró. Ojo con Payer, ojo con Payer. Ahora sí Pintos. Lo busca Maldonado. No cobró nada el juez. Siga, siga, dijo. Nacho juega con Cordari y ahora sí, falta. Pablo Pintos le puso la mano en la cara al Facha Cordari. Y van 1-1 en las faltas cuando faltan 15 minutos, 0-5 para que termine el primer tiempo. Bien el bloqueo de Rigo al borde del área. No tocó el banco Leo Barrios, Y ya van casi 6 minutos, Hasta aquí en estos minutos, un partido con fricción, pero que no ha tenido todavía jugadas peligrosas. Maldonado la hace correr. Solano. Maldonado como ala. En este momento, ahí va su posición. Pintos la esperaba, Rigo se la robó, pero se le va y es lateral para Camioneros. Movió el banco Leo Barrios. Lucas Fernández es el que entró. Ahí Lucas Fernández le pegó al arco. Lizarraga la vio salir nada más. Gabriel Dávalos también en la cancha. Así lo dispuso Leo Barrios, el técnico de Camioneros. Vuelven Eduardo López, Acevedo y César Jarolaski apenas se vaya la pelota. Y ahí está. Estos son los ingresos. Sale Cordari, sale Rigo. Acevedo espera su turno. Seguramente entrará en lugar de Payer. La para Dávalos. Juega con Fernández. Arrieta viene por la derecha. Dávalos pelea. Fernández para en la mitad de la cancha. Roba Payer. Otra vez Fernández hace correr la pelota a Camioneros. Y ahora se la lleva López. Es 2 contra 2. Quedó solo Payer. Quedó solo Payer. Alegre en la primera tapada, pero sigue el Unión. Es gol, no, otra vez Alegre. Y salva al arco de Camioneros. 2 llegadas muy peligrosas de Unión. Llegó la segunda falta para Unión. Eduardo López lo sirvió. A Héctor Verón, que quedó en el piso. Dávalos, Fernández, Brian Arrieta en la cancha. Le pega derecho.
¿Usted qué dice, Vikinguito? La verdad, yo pienso que tendrá que hacer una jugada al segundo palo. Ajá, al segundo palo, dice el Vikinguito, y de ahí empujarla. Vamos a ver. ¿Cómo están? 0-0 el partido. Marcos, 0-0 el partido. En el pie de Dávalo la responsabilidad de este tiro libre. Dávalo, ¿se le pega? ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Camioneros! Se puso en ventaja, entró el Fede Tabaré y ahí te lo marcó con un taco. ¡Qué golazo! ¿Y sabés qué era? Como dijo el Vikinguito. Igual, tal cual. Harold Lasky, Eduardo López pierde el Unión 1-0. Fernández no dejando que Acevedo se haga de la pelota. Cuando no pasaron todavía 8 minutos, llegó el gol de Camioneros. Pierde Unión de Espeleta 1-0. Antico decide que es momento de arquero jugador y es Rigo el responsable de llevar la naranja. Ahora lo vemos al Pulpo volver. Es lateral ofensivo para Camioneros. Sigue el mismo planteo que consigue el gol. Ojo con Fernández, Lateral que hará el autor del gol, Brian Arreta. Fernández. La quiso morder, no llegó el Fede Tabaré. Eduardo López, Acevedo. Le recibe Palumbo, lo tiene de este lado a César Jarolaski, toca con él, trata de hacer correr la pelota, presiona a Camioneros, larga. ¡Qué golpes se dieron! Eduardo López y Alegre. Así sobre el fondo fue a buscar el arquero. Llegan tarde los dos, se golpean, quedan los dos en el piso, se detiene el cronómetro en 10 minutos 59 segundos. Eso es lo que falta para que termine este primer tiempo. 1-0. Gana Camioneros. Sigue sentido López, se acerca. Alexis Alegre, que tapó 2 pelotas, ¿no? Y después el lujo de Brian Arrieta. Increíble, ¿eh? Fernández. Tabaré. El 9 le pega, cruza la pelota. Dávalo cruzó la pelota y no llegó a conectar del otro lado a Arrieta. El Pulpo juega con Palumbo, no, lo busca López, que no logra dominar la pelota, sale de abajo con Fernández Camioneros. Acevedo le mete presión a Fernández y a Tabaré, no logra hacerse de la pelota, vuelve Rigo, esta vez no con la naranja, sino con la clásica camiseta 10 que viste todos los fines de semana. Gana la pelota con presión. Unión, Palumbo. Jarolaski juega con el Pulpo. Buscarán a Acevedo, la pelota se va larga, va directamente a las manos de Alexis Alegre. Arrieta, Fernández. La cruzó con Dávalos, Arrieta no llegó, ya estaba atento el facha Cordari para cortar. Se va Palumbo, entra Nacho de nuevo. Rigo encargado del lateral. Sale Lizarraga, lo busca
Acevedo. La está tirando muy larga el Pulpo, ¿no? La tiene Arrieta. ¡Oh! Se la tiró por arriba. Pelea duro Páez. No puede salir. La pelota toca el techo, es lateral. Barrios manda al equipo arriba a presionar allá en lo alto, impedir que la salida de Unión sea una salida limpia. Páez atento a la salida del Facha. ¿Logra conectar a Acevedo? No, se le fue. Perdón. Páez no logra dar con la pelota, hay que tener ojo, Cordari se queja. ...8:36 para que termine este primer tiempo. Gana Camioneros 1-0 en la cancha de Unión de Espeleta. Cruza la pelota, ojo que le quedó corta a Alexis. ¿Le pegó? ¡Oh, qué linda pelota! Sacó Rigo de volea. Ojo que no pasa el peligro para Camioneros. Vuelve al fondo Cordari, no encuentra pase. Lizarraga se equivoca, buscaba Acevedo. Bloqueo al disparo de Cordari, otra vez en las manos de Alexis, que vuelve a buscar a Páez, al que lo sobra la pelota una vez más. Juan Mena cubre por un lado, Páez por el otro. En el fondo Acosta cubría, ahí lo tenés a Mena. Se la lleva el 7, guarda que le pega. Uy, esa pelotita de rebote. Juan Mena había impactado. El bloqueo de Cordari hizo que la pelota se vaya por arriba del travesaño. 7:25 para que termine. Yana Costa en el tiro libre. La fue a buscar Juan Mena. Ah, bueno. Qué pelotazo el de Diego Borruto, el capitán de Camioneros. Santi Romero como pivot, la pelota debería llegar para él. Entró Juan Manuel Rodríguez Lepore, ahí la tiene Santi. Lo busca Rigo. Se la tira Acevedo, otra vez Borruto. Ahí está Borruto, impecable, ¿eh? Bien Lizarraga con el pie. Le queda a Santi. No puede pasar.
Volvimos, tuvimos ahí un problemita, no podíamos salir. Bamena, bien Juan Manuel, el 4 recupera, Acevedo en el fondo, trata de abrir para López, no lo consigue, Borruto en el fondo, juega, no la toca, sigue Borruto, la toca con Pintos, se va, lo toca Palumbo, no cobró el juez, desde el fondo sale Unión, 5-12 para que termine este primer tiempo, pierde Unión 1-0. Palumbo que jugaba la paralela, se va, falta. Maldonado lo tocó a Juan Manuel Rodríguez Lepore. Es la segunda para Camioneros. Es para Palumbo. Antico intenta con Rigo como arquero jugador. Tratará de buscar el empate. Harold Lasky. La cabeza de Israel Solano. Acevedo trata de irse, tira un caño. Ojo que le queda Maldonado por el otro lado. Solano recupera Acevedo. La mano que metió Alexis. La mano que mete Alexis Alegre. La zurda que hace que Camioneros siga ganando 1-0. Es la tercera. ¿O no, Vikinguito? Es la tercera. Mirá la que hace Solano, mirá la que hace Solano. Se le terminó yendo, marcado por 3. Palumbo, Acevedo y Harold Lasky lo agarraban entre los 3. A uno de los mejores jugadores del torneo, sin duda, Israel Solano. La alternativa a Rigo como arquero jugador aparece en cualquier momento. Lizarraga, López. Acevedo que la pierde, la toma Solano y no llegó el 22 Héctor Verón. Maldonado sigue atento y trata de tapar la salida del Facha Cordari, también Solano. Piden una mano que es muy casual para que la cobren, La pelota se pierde por el fondo. Saque de arco para Unión, 3 minutos 59 para que termine este primer tiempo. La saca el Facha, la tiene Acevedo. Pintos. La vuelve a tener Acevedo, lo molesta por atrás Maldonado. Pintos lo corre Acevedo. Acevedo le pega. ¡Ah, Dios! La que te perdiste, López. La que te perdiste, querido. Te digo que Unión llegó más que Camioneros, 3 pelotas que tapó Alexis Alegre. Y esta pelota que no logra conectar Eduardo López cuando ya Guerrero Alegre no tenía nada que hacer. ¿Por qué le digo Guerrero? El arquero si se llama Alegre. Mueve la pelota Camioneros. Maldonado trata de conectar con Pintos, no puede. ¡Guarda! Verón como cierre, llegó para disparar sobre el arco, desviado. Cordari busca salir conectar con Acevedo por la franja derecha de la cancha, no lo logra, la pelota se va al lateral
Es Cordari el encargado de hacerlo. Seguramente lo jugará tal cual con Jarolaski, que cruza la pelota para que llegue López, que no pudo conectar. Otro lateral para Unión. 3 minutos 2 para que termine el primer tiempo. Jarolaski. Cordari. Fernández le tapa la salida. Espera Israel. Espera Pintos. Gol. ¡Gol! No lo cobró. No. Le puso la amarilla. Falta antes de conectar con la cabeza. Y no es el segundo para Camioneros. No. Es la tercera falta para Camioneros. Ahí pegado a la línea de gol, el facha Cordari hará este tiro libre. López metido allá, ¿no? Ahí lo van a buscar y no pudo conectar. No le llega la pelota al pivot. Bien marcado por el cierre Verón. Ahora es una nueva falta para Camioneros. El tablero tiene como un problema. Estaríamos como necesitados de que lo corrijan. Me parece que esta es la cuarta. Ahora sí. La cuarta para Camioneros. Faltan 2 minutos 37 segundos. La recibe Jarolaski. Ojo que le pega Jarolaski. Otra vez Alegre, que poco a poco se va convirtiendo en la figura, ¿no?, del partido. Esta es la cuarta que tapa el arquero de Camioneros. Tiro de esquina. Cordari marca la 4. Y le pega Jarolaski por arriba. Bien, minuto pedido por la gente de Unión de Espeleta. ¿Cuánto falta? 2:23. Muchas gracias a los que están conectados. Recordamos que hoy hay 2 transmisiones en esta cancha. Una la de Balón Futsal, otra la del equipo de comunicación del Club Camioneros. Ahí ves el minuto, lo ves a Mauro Antico. Ya llevamos 45 minutos de transmisión. Porque es un partido medio trabado este, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y muy de estar, muy de choque, no solamente de las faltas, ¿eh? Un partido donde hubo muchos laterales, donde se ha jugado poco, donde ninguno de los dos ha podido generar juego concreto, digamos. Y es lo que buscan en este momento, ¿no? Las indicaciones tanto de Unión como de Camioneros seguramente estará dirigida a tratar de conectar un poco más la pelota, algo que no ha sucedido hasta aquí, y eso es obra del gran cuidado que tienen los planteles. Aunque debemos decir que aún perdiendo Unión, ha sido más efectivo, no sé si efectivo porque va perdiendo, pero quiero decir, ha tenido más llegadas que Camioneros. Sigue Verón en el fondo. Solano lo buscaba a Pintos, la pelota no le llegó. Rigo es el encargado de este lateral. Dávalos queda como pivot. Lizarraga trata de tocar. Bien Cordari ahí como cierre. Pintos. Abre con Dávalos. Marca Cordari, la pelota no se fue. Dávalos trata de esperar que se vaya, no lo consigue. Toca para atrás con Verón. Intercepta Cordari, recupera Dávalos. Ahora la tiene Jarolaski. Cordari.
César Jarolaski deja pasar Rigo, la toma el Pulpo, se la toca Rigo. Jarolaski le indica que salga con Cordari. Ah, pero qué lujo el de Solano, qué bárbaro Solano. Gol, golazo, gol, 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 gol. Gol. De Camioneros. 2-0, llegó con Dávalos. Salida desde el medio nuevamente para Unión, 2-0, pierde en su cancha. Pintos trató de mover con Maldonado, que volvió a la cancha. Verón queda como cierre. Allí va Rigo, lo marca Solano, limpio. Guarda que la toca para Pintos. Trata de armarse Unión, Solano. Ahí recuperó. Cordari trata de salir, Solano lo cubre. Maldonado hace lo mismo del otro lado. Pintos le pega, Jarolaski busca la pelota. Pero claramente el trabajo de Héctor Verón en el fondo hasta aquí es impecable. Queda nada, 0-18 para que termine este primer tiempo. 11 segundos nada más. El facha Cordari, Acevedo la recibe arriba, le pega. ¿Es córner o se fue? No, se fue, saque de arco. 5 segundos nada más. Se está yendo este primer tiempo. Gana Camioneros 2-0 en cancha de Unión de Espeleta en el inicio de la fecha 24 de este torneo 2022 de nuestro futsal argentino. Cuando se haga este lateral, pitará el juez el final de este primer tiempo. Preocupación en el banco de Unión de Espeleta. Tendrán que remontar un 2-0 con un equipo duro. El segundo de Camioneros fue un lujazo, ¿no? Pelota al segundo palo. Y el taco para poner 2-0 al equipo de Leo Barrios. Toca quedarnos, nos vamos a quedar en el entretiempo. Nosotros vamos a parar de todas maneras esta especie de relato que son comentarios. Uno no es relator, está tratando de hacer lo que se pueda acompañándolos. Yo espero que lo estemos haciendo bien. A veces sobran las palabras cuando hay imagen. Tratamos de acompañarlos, eso claro está. Igual nos pueden decir si más o menos está bien, está mal. Nos pueden indicar, nos pueden cagar a pedo, decir la verdad que sale muy mal, boludo. No lo hagas más, que vuelva Gus Atum, que vuelva Matías Spector. Bueno, no tocó hoy. Mañana sí van a tener, Mañana van a tener el relato de Gus Atum y los comentarios de Matías Spector allí en el GB Sports en San Martín. Porque mañana River recibe a Jorge Newbery y será un partidazo que vos lo vas a vivir en el canal de YouTube de Balón Futsal. Nos despedimos por nada. Minutos, segundos, y volvemos antes que termine el segundo tiempo. Ustedes quédense de ese lado, Nosotros no cortaremos la transmisión. Seguirá derechito, derechito. Volveremos nosotros, digo, cuando comience el segundo tiempo.
Estamos a la espera que vuelvan los dos equipos. Quédate por ahí que ya empieza el segundo tiempo, que te lo lleva a Balón Futsal. Recordá que mañana River recibe a Jorge Newbery y también lo vas a tener en este canal con el relato de Gus Atum y los comentarios del señor Matías Spector. Tenés una nota en balonfutsal.com.ar al señor Leo Barrios. Estuvimos charlando con Leo Barrios. Leo Barrios era de Bosque, de acá cerca, ¿eh? Después le tocó la zona oeste, Tapiales, por ahí. Hoy dirige la Primera de Camioneros. Un experimentado hombre del futsal argentino. Dos grandes entrenadores en esta cancha el día de hoy. Barrios por un lado, Antico por el otro. Todo preparado para que comience este segundo tiempo. 2-0, cae en su cancha Unión de Espeleta. Se está por largar. César Jaroslavski aplaude. Le da fuerza al equipo. López Acevedo, Jaroslavski, Palumbo, Lizarraga en el arco. Se largó. Maldonado como pivot. Por el lado de Camioneros, Israel como ala. Tocó la pelota. La tiró hasta allí el cierre Héctor Verón. Arrieta se mueve. Es córner. Palumbo, ojo. No llegó la pelota a destino, Lizarraga. Mal pase de Lizarraga. Jaroslavski la esperaba más adelante. Lateral, en este caso defensivo, lo hará Israel Solano. Pintos, lo cubre Palumbo. Presiona a Acevedo, a Verón. Buscaba a Maldonado, la pelota no llegó a destino. En este caso, lateral que hará Eduardo López del sector izquierdo. Jugará seguramente con César Jaroslavski, tiene a Palumbo para abrir.
Decidió hacerlo con Acevedo. Acevedo entre 4. Sacó el disparo y la pelota se fue rozando el palo derecho. La mirada atenta de Alexis Alegre. Pintos. Cubre Palumbo. Maldonado va a buscar la pelota, la gana. Pelea entre Acevedo, entre Jarolaski, logra salir. Ojo con Pintos que viene por la parte derecha, no fue falta. Eduardo López. Santi Romero fue a buscar la pelota, no la consigue, se le va por el lateral. Es Pintos el encargado de hacer el lateral. Pintos busca a Maldonado, pelea con Jarolaski, la recupera, falta. La primera de este segundo tiempo. Es la primer falta para Unión. El encargado de hacerlo es Verón. Pintos por la derecha, Solano por la izquierda. Maldonado espera parado en el centro del área. Verón, Solano, lo cubre Palumbo, la pisa Verón, se la muestra. Palumbo en zona, trata de que no pase adelante, ojo con el remate de Verón. El segundo intento de Verón en el partido, le pega duro Verón, ¿eh? El turno de la salida de Lizarraga para Acevedo. Lo cubría Verón, Pintos también. Tiene para descargar con López. Ahora sí, López. Abre con Jarolaski. La recibe. ¡Oh! Quedó bollando la pelota ahí. Ahí se la lleva Maldonado. Solano, si la cruza. No la llegó a cruzar. Es Jarolaski el que mete presión. Es López el que la buscaba y entre López y Acevedo fuerzan este lateral. Que Alexis Alegre, a la hora de descartar la pelota, pega en el techo del estadio. Sale Jarolaski, entra el Lucas Facha Cordari. Pelota al piso para el lateral. Eduardo López lo tiene detrás a Lucas y lo tiene Acevedo parado en la mitad. Ahí va Cordari. Ahí lo busca Acevedo, la pelota no le llega, se va por el fondo. ¿Marcará lateral? Sí, marca lateral. Justo al lado del córner. Verón, Pintos. Para la pelota Pintos. La presión de Palumbo muy arriba. Unión trata en este segundo tiempo de que Camioneros no mueva la pelota. Pintos la para. Se equivoca, Acevedo mete presión. Ahora es el turno de el Pulpo con el Facha Cordari. Palumbo Solano. Recibe López, lo marca Pintos. No pasa la pelota, Pintos la recupera. Lateral para Unión, otra vez en el pie de Eduardo López. Otra vez Lucas Cordari detrás. Otra vez Palumbo por la derecha y otra vez Acevedo parado en el medio del área. Cordari, López, la pelota para Acevedo. Quedó en las manos del arquero. Ahora Solano, pasa entre dos. Falta. Se fue Pintos. Entró Mena. A la derecha. Lo hace Verón. A la falta. Solano. Se le escapa Santi. La pelota se terminó yendo por el lado izquierdo de la cancha. Es Rigo el que lo hace. Es Cordari el que descarga con Santi Romero. Se la para Solano. Recupera. Ojo con la pelota. Ay, ay, ay. Mena. Bien, buen bloqueo. Recibe Solano. Cordari le mete presión.
para el partido. Y le va a llamar la atención a Juan Manuel Rodríguez, que en este caso le pide el árbitro que no toquen la línea del campo de juego. Les pide atrás. Ahí va de nuevo. Por favor, córranse, váyanse al banco, les dice. Ahí tienen el banco, siéntense. Lizarraga. Cordari. Peligroso Romero como siempre. 2-0 pierde Unión ante Camioneros en su cancha. Se le pone más difícil a Unión. Verón. Para buscar a Maldonados. Sale Lizarraga. Ojo que salió complicado. Jaroslaki se la saca de encima para Santi Romero, que puede llegar. ¿Es gol de Santi? ¡Es gol! Descontó Unión a los 4 minutos. 26. Unión puso el primero. Esto se puso 2-1. Santi Romero descontó. Verón por aquella punta, lo buscan a Maldonado en el centro. Entre 3. Justo se le había corrido Mena. La pelota se va al lateral. Le marca Cordari por dónde salir. Va a buscar. Y no llegó Nacho. Solano desde el fondo. Presiona a Santi Romero. Verón lo deja pasar. Lo busca a Maldonado, que se le va la pelota por la línea. Lo hará Nacho. Cordari, Lizarraga saliendo del arco por la derecha. Cruza la mitad de la cancha, le pega de puntín. La pelota se va al lado del palo izquierdo. Atento estaba Alexis Alegre. Alegre busca a Maldonado. Perdón, a Agustín Páez. No a Maldonado, Agustín Páez, que es el pivot que ahora se encuentra en la cancha. Mena mete presión. Solano le gana a Nacho. Le pega. Y es Rigo, Leandro Rigo, el que bloquea. Verón. Solano. Verón. Trata de salir Camioneros. Lo buscan a Páez. Recupera Cordari. La pelota se pone sucia. Y en el fondo, Rigo. Solano. Bien, una falta que no parece que haya sido una falta. Se la cobran a Cordari. Ojo Unión, que faltan 14-16. Y con esta es la cuarta. Solano se queja. Cordari le tocó la cabeza, pero le tocó la cabeza en función de buena onda. Solano no lo entendió. Antico lo saca de la cancha a Cordari. Entra Palumbo. Juan Manuel Rodríguez Lepore ocupa el cierre ahora de Unión de Espeleta. Verón le dice: correte a Mena. Va para Solano. Palumbo lo marca. Solano se la muestra. Y otra vez, como lo dijimos, ojo con Verón, que le pega duro, y que es la tercera vez que busca. Lizarraga. Lizarraga, Acevedo se durmió. Se la lleva Verón. Lo buscó a Solano. La pelota le llegó larga. Se pone como loco Leo Barrios. Le pide que frene, que busque. Lizarraga. Juega con López. López pisa la pelota. Cruza la cancha. Trata de salir. Lo marca Mena. Busca a la palera con Rigo. No llega. Verón la toca. Trata de meter un lujo Solano. No sale. La recupera López. López pone el cuerpo. Y es Mena que le comete falta. La segunda para Camioneros. 13:32 para que termine el partido. 2-1. Hace frío, pero no importa. No importa, porque a partir de ahora se va a poner caliente esto. Están a un gol nada más.
Se juegan 3 puntos. 3 puntos de oro. 3 puntos de oro para Unión, 3 puntos de oro para Camionero. Palumbo, Rodríguez Lepore, López buscando a Acevedo. Corta Verón. No llega a impactar la pelota. Tabare, Lizarraga. Lo busca Acevedo. Acevedo mete la cabeza. Se resbala López y no pudo conectar en el sector izquierdo. En la cámara hoy está el Vikinguito de Unión. Muchas gracias, al Vikinguito por estar. Entró Fernández al campo. También Dávalos. Borruto también está en el campo de juego. Alegre la tocó para el 20. Del otro lado Fernández le pega al arco. ¡Ah, bueno! Se fue besando el palo derecho. Y evidentemente rozó a alguien, ¿no? Porque es córner. Borruto en la mitad. Dávalos y Fernández arriba. Le pegó Borruto. Le pegó a Fernández. Y ahí cortó el juego Acevedo. Es Tabaré el encargado de hacer, o Tabaré, el encargado de hacer el lateral. Fernández se mueve. Vino para Borruto. Ojo con Dávalos. Fernández se resbala y la pelota se va al lateral. 12-19 para que termine el partido. Los 3 puntos por ahora se los lleva el equipo de Leo Barrios. López lo busca una vez más a Acevedo. La pelota es larga, se va por el lateral. Pelota para Camioneros. Estaba el encargado de hacerlo. Se va Borruto. La pelota buscaba a Dávalos. Falta. De Lucas Fernández. Es la tercera para Camioneros. Unión 4, faltas Camioneros 3, 11:59 para que termine. La segunda, perdón, justo nos marca el árbitro aquí. La tercera, no, la tercera. Lo que decía era que era el 2 Fernández el que la había cometido. 3 faltas para Camioneros, entonces 4 para Unión, que la tiene más complicada en ese sentido. 12 minutos, un segundo menos, 12 minutos para que termine el partido. Se cruza de brazos preocupado Leo Barrios. Impecables como siempre Leo Barrios. Del otro lado cruzado de brazos también Antico. Desesperados los dos. Estos 3 puntos los quieren los dos. Cordari. Está toda la sensación de que le va a pegar. Se la va a tocar Acevedo. Acevedo. Jarolaski que no puede. Tabaré en un buen bloqueo ante el impacto de Acevedo. Le toca a Alegre salir. ¿Busca el pivot? Sí, busca Dávalos. La tiene Dávalos. Se le va por el lateral. Dávalos dice que no, que él no la tocó. El árbitro le dice que sí. Le toca entonces a López salir del lateral. Lateral busca una vez más lo buscan una vez más a Acevedo. Acevedo siempre es marcado por Borruto, que no le pierde pisada. Alegre lo busca a Dávalos. Dávalos la pisa, Calecita. Ahí para el capitán Borruto. Lucas Fernández la pierde, la recupera Eduardo López. La tiene Acevedo, la pisa Eduardo López. Lo tiene a Palumbo por el otro costado. La sigue pisando. Tiró un taco y no salió bien. Lateral. En los pies de Lucas Fernández. Tabaré espera por la izquierda. Ahí recibió la pelota de pase de Borruto. Lo buscan a Dávalos. Dávalos marcado por... Ahí esta vez salió taco, Lizarraga salió. Lo obliga
a que la pelota se vaya por el fondo. Sale Lizarraga desde el fondo. No me meto en la imagen, ¿no? Con el papel. ¿Me meto? Pero dígamelo, Vikinguito, porque si no... Claro, dígame. Santi Romero, Palumbo, Rigo, Cordari, más Lizarraga el quinteto en este momento. Lo buscan a Rigo, Rigo le pega, rebota la pelota en Tabaré. Lo sintió Tabaré al pelotazo, ¿eh? Otra vez lateral. Rigo, el encargado de hacerlo. Romero como pivot. Ahí se la lleva Santi. Se la lleva Santi. Ojo, ojo. La pisa, la tira. Y Verón, gran cierre de Camioneros. No deja que esa pelota pase. Pide distancia. Solano y Fernández le dicen que sí. Se la lleva Rigo, se la deja Nacho. Ojo con Lizarraga, le pega al arco. Por arriba. Salida para Alegre, que juega con Verón. Verón busca a Dávalos, que se la toca a Solano. Y Solano hizo un golazo. ¡Gol! ¡Gol! Camioneros. Llegó el tercero con uno de los mejores jugadores del torneo. Hablamos de Israel Solano, que pone el 3-1 en cancha de Espeleta. Faltan 9:48 para que se vaya el partido. ...3-1 gana Camioneros en la cancha de Espeleta. Mueve Santi Romero. Cordari. Rigo, Nacho. Rigo, la levanta. Uy, la recibió Nacho. Guarda, guarda, guarda. Alexis Alegre. Otra vez, muy bien, oportunamente Alegre. Qué atento es, qué arquero atento, ¿no? Hoy mi hijo me decía, vamos a ver Alegre. Qué arquero, ¿eh? 9:43 para que termine, lo estás viviendo por Balón Futsal. Recordá que mañana en esta misma pantalla tendrás a River Plate y Jorge Newbery allí en San Martín en el GB Sports. Tocará que cumplan su compromiso de la fecha 24. Caliente está el campeonato. River no puede perder el día de mañana porque está a la espera de lo que suceda con Chicago. Cordari. ¿Lo ve a Nacho? No, prefiere con Lizarraga. Lizarraga le dice para de arriba. Cordari. Le recibe Santi Romero. Vuelve sobre Rigo. Roba muy bien Solano. Le queda Dávalos. Ojo. Se cruza Pintos. Se pasó Pintos. Lateral. Eran 3 contra 1, ¿eh? Lucas Cordari. Rigo. Solano a la marca. Rigo se desprende de él. ¡Ah! Quedó cerquita. No logró conectar. Un nuevo lateral para Unión. En el primer tiempo se los dije, es un partido con mucho corte con los laterales, porque es que hay mucha presión, está muy cerrado el partido para este 3-1. Cordari, lo marca Dávalos. Rigo. Santi Romero recupera la pelota, la pierde, se va por el lateral. Desde ese lateral Israel Solano.
Verón. Pintos. Verón. Lo busca. Se le va la pelota al 9 Gabriel Dávalos. Sale el Pulpo Lizarraga desde el fondo. Ya está otra vez Eduardo López en la cancha. Ahí la recibe. Otra vez Jarolaski en la cancha. Se la lleva Eduardo. Corta Solano en el camino. Lateral ofensivo para Unión. Santi Romero pone lo más ofensivo que tiene. Mauro Antico para buscar el descuento. Faltan 8 minutos, 21 segundos para que se vaya este partido. Hasta ahora los 3 puntos de oro quedan para Camioneros. Cordarí, Jarolaski, Cordarí. Buscó a Acevedo, Acevedo estaba en otro lugar. La pelota se le va a Verón. Un nuevo lateral para Unión de Espeleta. En el pie derecho de Ezequiel Jarolaski. Rigo como arquero jugador. Intenta con 5 presionar a Unión. Se arma el rombo de Camioneros. Jarolaski, Cordarí. Cordarí busca a Acevedo, la pelota se va. Y otra vez la entrada de el Pulpo Lizarraga para desarmar el ataque de Unión. La entrada del Pulpo Jarolaski, perdón, del Pulpo Lizarraga, porque la pelota se fue por el fondo y desarmó de esa manera la posibilidad de los 5 buscando. Cabezazo que va derecho a la tribuna, no, pegó justo en la valla. ¿La está pasando bien? Sí, la verdad que es espectacular y quiero agradecer por la oportunidad, que es un gusto y un placer poder formar parte de esto. El Vikinguito, un amigo de acá de la gente de Unión. Pintos. Sigue Pintos. Lo tiene a Solano, jugó con él. Solano abrió para el 15, Páez. La pelota no llegó a buen puerto. Volvió Juan Manuel Rodríguez Lepore al equipo. López, marca Solano, se la roba Solano, se la roba Solano, se la roba Solano. Llegó justito César Ezequiel Jarolaski para cortar. Usted dígame si me meto en plano, por favor. Yo estoy medio chicato, soy un hombre grande, entienda eso. Solano, corta Jarolaski, lateral. Vuelve Tabárez, se fue Solano, Verón. Verón busca a Páez, la pelota no le llega. Faltan 7-9, pierde el Unión 3-1. Rodríguez Lepore, Jarolaski. Juega con el Pulpo, la pelota se le va por medio de las piernas. Impreciso Unión en este momento. Tabárez, Verón. Pintos. Verón. Tabárez de nuevo. Otra vez Verón. Acevedo pone presión. Y logra que ese pelotazo para Páez no llegue a destino. Pintos. Le dice que tiene que salir de más atrás. Otra vez Pintos. Verón se corre. Alegre. Busca a Páez. Páez logra conectar con la pelota. Rodríguez le pone marca. Pintos otra vez para atrás. Verón. Va Tabárez a buscar la pelota. Llega primero Eduardo López. Tabárez la juega con Páez. Páez la pisa. Y Juan Manuel Rodríguez Lepore la manda al lateral. Tabárez. Verón la deja pasar. La recibe Alexis Alegre. Alegre tira el pelotazo para conectar con Páez. La pelota le llega a las manos de Lizarraga, que abre por la izquierda con Lepore, que la toca con Eduardo López, que buscaba una vez más a Acevedo. Ojo con Pintos. Le toca a Páez. Muy buena pelota tapada del Pulpo. Acevedo no logra pasar. Le toca a Lepore. Lepore abre con Eduardo López. ¿Pasará o no pasará? Verón. Verón. Una pared en el fondo de Camioneros. Tiro de esquina en el pie derecho de Eduardo López.
Lo busca Juan Manuel Rodríguez Lepore. La pelota no se va. Acevedo pierde la pelota, se la lleva Pintos. Si la cruza para Páez. Larga. Entraba solo Páez por el otro lado, ¿no? El Pulpo Lizarraga. Juan Manuel Rodríguez Lepore. César Jarolaski. Otra vez. Eduardo López. Lo va a buscar a Palumbo. Uy, lo que pasó Lizarraga arriba. Le pega Jarolaski. Es de Palumbo. ¡Gol! De Unión. Descuenta el Unión. Descuenta Unión de Espeleta. Lo pone 3-2. Fran Palumbo recogió un rebote y capitalizó el error. Gana Camioneros 3-2. Faltan 5:11 para que termine el partido. Verón. La juega con Dávalos. Ojo con el 9. ¡Ay! Lo que se perdió justo ahí abajo Verón, ¿eh? El cierre llegó hasta el otro arco. Y cuando Dávalos se la cruzó, tuvo la oportunidad, pero no pasó a mayores. Ahí estamos. Minuto pedido por Unión de Espeleta. Ahí el vikinguito muestra las indicaciones de Mauro Antico para su equipo. 5 minutos clavados para que se vaya el partido. Hasta ahora los 3 puntos quedan para el verde, para el equipo de Leo Barrios, que trata, que sueña, que tiene el desafío de volver a pelear allá arriba el ascenso directo. Protagonista absoluto en la primera rueda. Y en esta segunda resignó varios puntos que hicieron que abandonara esa pelea que hoy es disputa entre River y Chicago. Pero sueña Camioneros con estos 3 puntos. Sueña con volver a disputar, con volver a pelear allá arriba. Pintos, Dávalos, Tabaré, Lucas Fernández y Alexis Alegre. El quinteto para volver después de este minuto pedido por Mauro Antico. Del otro lado, Rigo Palumbo, Juan Manuel Rodríguez Lepore, César Jarolaski. Rodríguez Lepore de ala por el sector izquierdo. Ahí salió Jarolaski. En el fondo. No. ¿Entró o no entró? ¡Ay, la pelota! ¡Ay, lo que pasó! ¡Fue milagro! Crean en los milagros. Rigo la toca para atrás, se equivoca, la pelota cruza toda la línea. Los de Camioneros quieren Televín, pero no hay Televín. Y esto sigue 3-2. El vikinguito cerró los ojos y dijo milagro en el área. Pintos. Tabaré. Dávalos. Pintos. Dávalos. Pintos. Tocan atrás con Lucas Fernández. Presiona Palumbo. La recibe Dávalos. Quiere meterse en el área. No lo deja Juan Manuel Rodríguez Lepore. Lucas Fernández trata de robar Ezequiel Jarolaski. No lo logra. Pintos la tira para arriba. Queda en las manos de el Pulpo Lizarraga. Falta 4:11 y esto está que pela, amigos. Lepore la pisa. ¡Ay, la pelota que tapó! Alexis Alegre. Nueva intervención del 1 de Camioneros, que logra que el partido siga 3-2. Rodríguez Lepore. Rigo. Lo tiene a Jarolaski. No juega con Palumbo. Se la lleva Pintos ahora. Recupera César Jarolaski. Traba la pelota con Fernández. La gana Fernández. La tira para Tabaré. Se queja Dávalos de un golpe. Y la pelota cruza el área. Y Rigo no puede conectar. 3:42 para que termine el partido. Esto es una caldera. La hinchada de Camioneros alienta
Se queja Rigo. Solano le quita la pelota. Es Alegre que busca a Solano. Rigo no conecta. Solano tampoco. Y la pelota se termina yendo por el costado izquierdo. Es ahora que la naranja a la vista. Lucas el Facha Cordari como arquero jugador. Guarda la pelota como una bolsa. Eduardo López la apoya en el piso. Es lateral. Harold Lasky lo buscaba Palumbo, no llegó. Harold Lasky. Tabaré la deja salir. El lateral por el sector derecho para Camioneros. Tabaré. Lo busca Dávalos. Dávalos la tiene en la esquina. Trata de llevársela por el fondo. Toca. ¡Gol! 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 ¡Tabaré! ¡Qué lindo gol! Tabaré pone ahora el 4-2. Se le vuelve a escapar a Unión. 3-21. Arquero jugador, Palumbo. Harold Lasky. Cordari como arquero jugador con la naranja. Trata de salir. Y es Tabaré por aquel lado el que le dice que no. 3-11. Necesita descontar lo antes posible Unión. La pelota no le llega a López. Le queda a Solano. Solano le pega porque el arco estaba solo. Y Ezequiel Harold Lasky le dice que no y la tira al lateral. Indicaciones de Leo Barrio con manos en la pintura, impecable en esta noche. El director técnico de Camioneros. Solano. Tabaré Solano. Ojo que la robó. Rigo. La tiene Harold Lasky. Llega. ¡Gol! ¡Gol! Cruzó la pelota Palumbo. La conecta Eduardo López y convierte el descuento 4-3. Esto está que quema en la cancha de Speleta. 4-3 gana Camioneros, faltan 2:52. Renueva la esperanza Eduardo López. Es posible, dice la gente de Speleta. 4-3 el partido. Mueve Dávalo. Conecta con Verón. Se escapa Solano. Y se ganó la amarilla Solano por no respetar la distancia. Los de Camioneros se quejan, los de Unión festejan. Está todo el mundo caliente, aunque haga frío no importa. Volvió López, se fue Rigo. Es el turno de Cordari, clavado en 2:46 el cronómetro. Todos atentos, todos armados. Cordari jugará con el Pulpo Lizarraga, que seguramente conectará arriba buscando a Cordari. Es Solano el que rechaza. Nuevo lateral para Unión. 2:39. Gana Camioneros 4-3. Cordari. Harold Lasky. Pedían mano. No se la cobró el juez. Harold Lasky se enoja. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Lo llama Harold Lasky el juez. Lo llama Harold Lasky. ¿Le pondrá la amarilla? Le dice, no, tranquilo, hermano. No, no pasa nada. Es la calentura del momento. No se escucha nada en la cancha de Unión. Faltan 2:31. Lateral en el pie derecho de Israel Solano. Uno de los mejores jugadores de este torneo. En el fondo Verón. Por el otro lado Tabaré. Y allá arriba Gabriel Dávalos como pivot.
Ahí echaron a un hincha, alguien de la casa, ¿no? Que se ve que le dijo al árbitro no le gustó nada y Thiago se está yendo. Thiago es ex preparador físico de aquí de Unión de Espeleta, de las inferiores. Está caliente el partido. No el partido en sí, no los jugadores. Partido muy limpio. Pero bueno, el resultado apremia. 2:30 para que termine. Solano. Lo buscan a Dávalos. Ahí la tiene el 9. La trata de cruzar. Y no logró conectar con Tabaré. Sale desde el fondo, línea lateral. Rigo con la naranja para ser de arquero jugador. Ojo con Dávalo. Se quejan por la entrada de Lizarraga. Ya había tocado la línea, ya había pasado Rigo, lo que le permitió a Lizarraga entrar. Usted me avisa si me meto en plano, ¿eh? Solano. Toca para Pinto, recién ingresado. Solano. Verón. Presiona Palumbo. La recibe Dávalos. Cordari no lo deja pasar. Dávalos se la quiere llevar por la línea. La pelota no se fue, ojo, ¿eh? Sí se fue al final. Dávalos presionó. López le metió presión, le quitó la pelota. Otra vez con 5 Unión. Con Rigo como arquero jugador. Ojo con rifarla, la retiene Harold Lucky. La tiene López. Si la hace bien, no. Ahí la pisa. Trata de ir hasta el fondo. Y Dávalo le pone el cuerpo. La pelota sale por la línea de fondo. No puede conectar Unión con el arquero jugador. No logró armar la jugada durante toda la noche. Pintos lo busca Dávalos, cruza la pelota. Toda la cancha se va por el lateral. Falta 1 minuto 46. Gana 4-3 Camioneros. Hace mucho frío, te digo, ¿eh? El partido está caliente, pero hace un frío esta noche. Cordari. López. Lo busca Acevedo. ¡Guarda con Palumbo! ¡Ay! ¡Roja! Roja para Alexis Alegre. ¿Sabés qué? Lo digo en serio, no sé si era tanto, ¿no? Salieron a chocar. Salieron, a buscar la pelota los dos. Se levanta la hinchada de Espeleta. Allá. Ahí lo tienen. Del otro lado, un poco de silencio con la parte de Camioneros, que ahí se empieza a levantar también cuando siente el aliento de Unión. Queda con 3 de campo en los últimos minutos, minuto 30 nada más. La oportunidad para Unión de llegar al empate. Es el turno ahora para Tomás Sbiert, que es el arquero suplente de Camioneros. Veremos, por lo menos ya acá te lo voy marcando. Quedan Pintos. Queda Verón. A ver, déjame ver, que no llego. Ahí está. Pintos. Tabaré. Y Arrieta. Los 3 de campo que ha decidido Leo Barrios para cuidar su arco en el momento que Espeleta tiene 1 de más y 1 minuto 39 para llegar al empate. Lucas Cordari. Es casi un penal con barrera. Juan Manuel Rodríguez Lepore espera detrás. Eduardo López por la izquierda. Por la derecha Palumbo. Cordari le marca a Palumbo dónde estar. Sbiert cubre el palo derecho, mientras Arrieta y Pintos en el centro. En el 20 hace lo propio Tabaré sobre el palo izquierdo. Le pegó Rodríguez, le pone, se fue al córner. 1 minuto 37. Nervios en Espeleta. López, Cordari, Palumbo, Cordari, López. Otra vez para Cordari. Otra vez para López. Arrieta marca.
López. Juan Manuel Rodríguez le pone lo que se perdió Palumbo. 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 Abajo del arco solo. Faltaba 1 minuto 20, era el empate. Y Fran no pudo conectar bien. Una lástima. Se agarran la cabeza en el banco de Unión. Esbiert lo busca a Dávalos. Al 9. Volvió Solano. López. Cordari. Mete 5. Guarda, guarda que no hay nadie en el arco. Guarda, guarda. Le pega Esbiert. Nada. Le cobró falta porque lo tocan al arquero. No le cobró nada. Protesta todo el banco de Camioneros. Protestan los jugadores. ¿Le cobró o no le cobró? Le cobró. Es la quinta entonces. Cuando falta 1-2. Tiene la oportunidad de Unión de empatarlo, pero vive en la cornisa. En los pies de Tabaré, el foul. Dávalos como pivot. Solano como la única ala que tiene el equipo. Se anima Camioneros a salir de todas formas cuando tiene un jugador menos. Sale Esbiert. Sale Esbiert, lo busca Dávalos. Impacta Cordari, se la lleva López. La recupera Solano. Le pone, se la pierde solo Solano. Se equivoca. 5 contra 3 porque tienen arquero jugador. Unión de Espeleta con Rigo. Cordari. Rodríguez Lepore. Eduardo López. La cruza para Cordari. Se equivoca Cordari en lo último. Juega en el límite Unión. Quedan solo 36 segundos. Gana Camioneros 4-3. Cordari. Rigo. Cordari. Rigo. La busca con Fran Palumbo. Cordari. Rigo, perdón, Cordari. López. La pelota pega en el palo. ¡Ay! De lo que se salvó Camioneros. Esbiert. Abajo en el palo derecho. Evita la caída del arco de Camioneros. 19 segundos nada más. Rodríguez Lepore. ...17 segundos nada más. Mete al pivot. Igual. Dávalos allá arriba. Esbiert. Esbiert lo busca Dávalos. Se va por arriba. Se vuelve a armar Unión. Otra vez Rigo como arquero jugador. Cordari. La cruza con Fran Palumbo. Busca. Quedan segundos. Va a terminar el partido. 1 segundo ganó Camioneros, amigos. Los 3 puntos le van a quedar al equipo dirigido por Leo Barrios, que quiere dar pelea, que quiere volver allá arriba. Ganó Camioneros. 4-3. Los 3 puntos otra vez a favor de Camioneros. Los dejo 2 segundos acá. Esperen 2 segundos.
Bien, los dejamos con la imagen. Ya está la tercera, ya están los planteles de la tercera para comenzar su encuentro. Desazón en la gente de Unión. Se le va a hacer muy difícil. Queda ahora esperar lo que suceda con Platense. Lo que suceda con Platense. 15 puntos, Unión sigue anteúltimo en la tabla. En el caso del equipo de Camioneros, tratando de volver a pelear allá arriba el ascenso directo. Una lástima, Una lástima, ahí nomás. Lo tuvo Palumbo, lo tuvo López en el final y no se dio. En fin, amigos, hasta aquí llegamos con Balón Futsal. Ojalá que la hayan pasado bien, ojalá que haya servido el trabajo, que es lo más importante, que ustedes del otro lado puedan tener esta primera vez. Mañana le tocará al equipo de Balón Futsal estar en el GB Sport en San Martín. Van a poder vivir River, Jorge Newbery, en este canal, en el canal de Balón Futsal. Muchas gracias a la gente del equipo de comunicación del Club Camioneros que ha trabajado al lado nuestro. Nosotros ya hemos ido a Camioneros, nos han tratado, pero bien es poco. Siempre tenemos palabras de agradecimiento para los clubes que nos abren las puertas, que colaboran para que la transmisión sea buena. Después queda que uno no es relator, trata de hacer lo que se pueda. ¿Usted la pasó bien, Vikinguito? Sí, la verdad que espectacular. Una linda experiencia. Bueno, muchas gracias por haber bancado hoy. Porque hoy no se pudo, no pudimos estar todo el equipo de Balón, pero hacemos lo posible para que ustedes del otro lado puedan tener todo lo que sucede con los planteles de primera división en esta primera B, que es apasionante. Hasta aquí llegamos. 1 hora 50 minutos de transmisión. Más o menos deben haber sido, calculando así a ojo, unas 350, 400 personas que han visto a lo largo de estas casi 2 horas de transmisión el partido. A todos ellos muchas gracias por estar de ese lado. Mañana nos encontramos, por supuesto, en la web, en balonfutsal.com.ar, en el canal de YouTube. Mañana por la tarde, creo que 7:30 de la tarde es mañana, creo. Igual ustedes van a estar conectados, busquen en la historia. Así van a tener el relato del señor Gus Atum y los comentarios de Matías Spector. Y nosotros el martes a las 6 de la tarde, en el aire de Radio Aijuna 94.7 o aijuna.fm, volveremos con Rueda el Balón, el programa de radio que por 2 horas trata de contarle todo lo que sucede en la primera vez. Muchas gracias por haber estado ahí. Y mañana es el Día de las Infancias. Así que aprovechen, mañana no, pasado mañana, el domingo. Traten en lo posible de olvidarse de los bajones, de la inflación, del dólar, de los superministerios y de la mar en coche. Salgan con sus niños, salgan con sus niñas, abrácenlos. Acá va a haber jornada. Acá en Unión juegan las inferiores de Unión y Camioneros. Lo celebraremos con ellos, que son lo más importante que tenemos. Chau, muchas gracias por haber estado de ese lado.